Hola Jacqueline, muy buenas tardes, espero que te encuentres bien. Primero que nada, antes de que iniciemos la clase, pregunta, no te entendí muy bien el día de ayer o antier, si no me acuerdo. ¿Qué te aparecen los videos directamente? Si me lo puedes decir para poder checarlo ahorita antes de que pues prosigamos. Si es que te encuentras, puedes abrir tu micrófono y si no, nada más coméntame, ahí por el chat, qué es lo que te aparece para poder, corregirlos y checarlos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Haz de cuenta que le aprieto al video, pero me aparece como video privado o personal, uno de esos dos. Ok, ok, a ver, Pero no me deja, ajá, me saca automáticamente. déjame checarlo, no te me desconectes. Ok, ok, ya vi qué pasa. No te me desconectes ni te enojes. No, Vamos a ver qué sucede aquí. A ver, subir video. Mm. A ver. Ok, lista de reproducción. Ya vi qué pasa aquí. A ver, editar, videos, detalles, editar. ¿Dónde se editaba? ¿Qué hace? A ver, subtítulos, derechos de autor, editar, editor. A ver, dime si ya se pueden ver ahorita. Digo, si es que puedes apoyarme con eso, porque ahí te subí la clase del día la semana pasada, las notas que haces. ok, ahorita lo checo. Sí, porfa, de una vez para checar y ver. Si no, pues te los estaría enviando directamente como antes lo hacía, para que no haya problema. Es que bueno, los hice así para que no, más que nada, pero bueno, no pasa nada, es mejor que sepa de una vez qué show. Mm, derechos de autor, privado, ok, no listado. Me sigue apareciendo que es privado. Ok, y ahora, por ejemplo, a ver, abre el video número uno. Y si no, pues lo otro es de que me los No, me pongo. aparece lo mismo. Y ahora, a ver, venga, a ver, dime. Y ahora. A ver, voy ahora. Claro. En el primero me aparece lo mismo, que es privado. Ok, a ver. Bueno, Mm, Clase uno. Igual, me sigue apareciendo que es privado. vamos a ponerlo público. Ya, todo que sea público. Se guardaron los cambios. A ver, ¿y ahora? Por favor, nada más dime que si el uno ya aparece. El del que clase 31 de mayo Ajá. o video clase número uno. Video que hace número uno. No, privado. Déjame, lo voy a checar ahorita en un ratito al término de la clase porque me extraña Sí. que no lo puedas ver. Pero que sí, que está muy extraña esto. Ok, se actualizó el día de hoy. A ver, dime, dime. A ver, ¿ya lo puedes ver? Nada más una última observación, una última. A ver, voy. Es que de verdad digo, mejor creo que mejor lo debía haber subido como lo subía antes.
pero si no, pues ya los voy a tener que, los voy a subir todos ya, así normales, mejor, para que no tengamos ese problema. Sí, Mm, no, privado. A ver, te voy a compartir otra vez el link antes de que termine. Digo, mejor te chequemos una vez esto antes de que todo cambie. Ok, publicado. Ya, pongámoslo publicado. Ok, público. A ver, una última vez. Venga, y si no, pues ya lo checo ahorita en un ratito al término de la clase. Dime, ¿ya los puedes checar? ¿Ya los puedes ver? Ok, voy para allá. Claro que sí. Em, ya. Ok, vale. Entonces ahí te los voy a subir. Ya van a estar visibles ya a partir de, más que nada, hoy. Hoy al término de la clase te voy a subir el otro video. Y bueno, vale, bueno, ya que los puedes ver, pues vamos a comenzar el día de hoy con la clase, la de tránsito, y luego nos vamos Ujú. con sistemas de identificación, ¿vale? Entonces, va, ahí está. Entonces, el día de hoy vamos a tratar directamente lo que se refiere a lo del factor vial, ¿vale? Ya terminamos las características del vehículo, ya terminamos las características del tránsito, la diferencia entre tránsito y demás cosas. Hoy vamos a comenzar directamente con este pequeño factor vehículo. Entonces, para poder enfocarnos directamente en este estudio de factor vehículo, tenemos que enfatizar algo importante. Son todas las personas que transitan por vía pública, estas personas, antes de entrar directamente ya al estudio general del tránsito y demás cosas en cuestiones de física y demás, tenemos que aventarnos lo siguiente. Todas esas personas que transitan en la vía pública y que respetan normas, señales y demás cosas, van a estar enfatizadas directamente en dónde? Van a estar enfatizadas al respeto de estas normas y señales de tránsito vigentes. Estas señales y estas normas van a estar referenciadas directamente a estas personitas, que son nada más y nada menos los peatones, los conductores, los pasajeros, los motociclistas y los ciclistas, ¿vale? Entonces, cada uno de estos elementos que estamos viendo aquí son la entrada directamente que vamos a estar estudiando para poder entender el porqué de las pequeñas cosas en cuestiones de hechos de tránsito. Entonces, vamos a seguir. Estamos dando una introducción directamente. Ahora bien, para poder entender esto, tenemos que aventarnos directamente lo que se conoce como factor vial. El factor vial es el espacio público o privado donde van a transitar peatones, vehículos o animales o sujetos a normas legales y dispositivos de tránsito, ¿sale? Entonces, importante que nosotros comencemos a identificar o ver las siguientes características. Con características yo me estoy refiriendo directamente que vamos a tener que estudiar directamente cuestiones nada más y nada menos de quién, cuestiones de las calles, de avenidas, de perímetros, de caminos y carreteras. ¿Por qué va a ser importante estudiar estos elementos? Porque va a resultar que dentro de estos factores que estás viendo ahí a continuación, nos van a servir de tarea para dos características importantes. ¿Qué características importantes yo me refiero directamente ahí? Pues principalmente saber cómo es que vamos a peritar, cómo es que vamos a procesar un vehículo y cómo es que vamos a trabajar en nuestra investigación. ¿A qué me refiero con ese tipo de investigación? Pues resulta que muchas veces dentro del estudio de los hechos de tránsito tenemos que analizar diferentes vertientes y con esas vertientes, qué pasó, qué sucedió y cómo es que lo vamos a hacer. Y dentro de esos factores de vehículos, nosotros tenemos que saber por qué suceden estas cosas. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, estamos dando la entrada directamente a lo que vamos a conocer en el estudio de los hechos de tránsito, que se conoce como el factor vehículo, el factor vía y demás cosas, ¿vale? Entonces, vamos a proseguir directamente, voy a seguir compartiendo, vamos, aquí tenemos esta. Entonces, estamos viendo que esto, y de hecho esta es pregunta de examen, ¿a qué se refiere como factor vía? Esto es importante que lo tengas para que en consideración. Y bueno, vamos a seguir. Entonces, ok, entonces, a ver. Mm, resumen, ok.
Ay, Dios, no deja que... Vale, entonces, a ver. Tenemos que entender que dentro de este factor vía es importante que conozcamos que dentro de la vía van a existir esos tipos de elementos y que es importante que nosotros en nuestra descripción criminalística los trabajemos. Estos elementos van a ser el estado de las vías, el diseño de las vías, la señalización, el alumbrado y nada más y nada menos los obstáculos en las vías. ¿Por qué es importante? Porque resulta que directamente desde estos elementos me van a servir para poder sistematizar y ordenar los conceptos que yo quiero trabajar. Entonces, es importante que tengamos estos elementos en consideración. ¿Por qué? Porque de aquí vamos a tener que trabajar cómo es que se encuentra, más que nada, estas características dentro de las cuestiones de tránsito y cómo es que vamos a trabajar. Entonces, es importante que pues más que nada comencemos a determinar, analizar y comprender cada una de las características que se conocen en el estudio de los vehículos, en el estudio del tránsito y demás cosas. Entonces, vamos a analizar y determinar a detalle estas características que vamos a estar trabajando. Entonces, también es importante que analicemos que si estamos viendo la vía, siempre vamos a tener que trabajar con el estado de esa vía, ese diseño de la vía, porque hay algunas vías que van a ser externas, laterales y demás cosas, la señalización que se va a encontrar y que debemos saber describir como criminalistas, el alumbrado o no alumbrado público y finalmente lo que estamos viendo aquí, qué obstáculos pudieran haber. Esos obstáculos que estamos viendo o que estamos estructurando van a ser aquellos obstáculos que debemos de tener en consideración para poder sistematizar y poder entender el presente porqué de las cosas. Entonces, vamos a seguir adelante. Entonces, ya tenemos esto. Vamos a hablar ahora bien directamente del factor vehículo. En los hechos de tránsito tenemos que identificar que este pequeño factor vehículo va a ser de gran relevancia porque resulta que dentro de estos elementos de la presente, dentro del presente estudio de la criminalística, la mayor parte de los hechos que sucedan por vehículos siempre van a ser a la mayor parte por el presente estado mecánico, pero resulta que vamos a tener dentro de este factor vehículo posiblemente también el factor humano. Es por eso que tenemos que analizar también estos factores, las características de estos propios factores y cómo es que se van a sustentar directamente dentro del presente estudio de la presente criminalística. Entonces, vamos a seguir adelante, más adelante, seguir explicando más de detalle todo esto. Así que, va. Entonces, aquí tenemos el factor vehículo, las características y ahora bien, ¿por qué es importante estudiar este factor vehículo y este factor vía? Porque al final de cuentas estamos viendo que la educación vial va a ser de gran relevancia para que nosotros podamos evitar problemas. Sin embargo, hay situaciones en las cuales estos problemas son sumamente graves que la gente o que los que están manejando no saben utilizarlos, no utilizan de manera correcta y precisa los factores que queremos enfatizar y con esos factores, ¡pum!, destruyen diferentes fenómenos. Entonces, tenemos que entender qué es la seguridad vial. La seguridad vial se va a encargar de proteger estos dos elementos, encargar de proteger directamente que la gente haga tonterías o estupideces, podría decirse, en la vía y que también tenga esa cultura de proteger su vehículo, porque al final de cuentas, el hecho de tránsito se enfatiza directamente en este enfoque de la seguridad vial. Entonces, la seguridad vial, aquí podemos darnos cuenta a detalle que dentro de estas características de la presente seguridad vial, tenemos lo siguiente. La seguridad vial nos va a ayudar con nuestras actitudes hacia otros conductores. Al final de cuentas, hechos de tránsito, el conocer hechos de tránsito nos va a ayudar a buscar la seguridad no solamente de nosotros, sino que también de otros conductores. También nos va a ayudar a no abusar del pito. Cuando me refiero del pito es de que eso pi, 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 o porque mucha gente se le ocurre que es correcto y demás. O sea, sí es correcto, pero hay que también tener cuidado con eso, porque resulta que si no lo haces de manera extraña, también te puede llegar a convertir en un delito, ¿sale? Entonces, por eso se dice no abusar del pito. También,
no conducir a velocidades reducidas. Resulta que mucha gente, por miedo a violar las cuestiones del reglamento de tránsito y demás cosas, conduce a velocidades reducidas. Hay un límite permitido para conducir y también un límite permitido para conducir a velocidades altas como velocidades reducidas. Y de las dos formas pasa. Si conduces a exceso de velocidad, puedes tener una sanción, al igual que si conduces a velocidades reducidas. Lo otro que estamos viendo aquí, principalmente mucha gente dice que hace ese tipo de acciones, de que abre las puertas en vía pública, donde todavía está manejando y tú no sabes, lamentablemente podemos ver en esta cosa, los motociclistas utilizan las líneas perimetrales o las líneas de división de las, más que nada de la calle, resulta que añaden, se la encargan de, pum, de pasar a la Viva México estas cosas. Así que, pues vamos a analizar a detalle todas estas características y pues vamos a seguir, pero por eso es importante conocer hechos de tránsito porque cuando abrimos las puertas estamos poniendo en riesgo a la persona. Hay que también saber cómo se va a hacer y sobre todo las presentes direccionales y demás luces que nos van a encargar de ayudar a evitar estos fenómenos. Entonces, en este enfoque de los factores, vehículo, factor y demás cosas, vamos a comenzar a trabajar a lujo de detalle cómo es que se va a investigar si es un hecho fortuito o si es un hecho de carácter penal o demás cosas, ¿sale? Entonces, vamos a seguir adelante. Aquí tenemos la importancia de la presente seguridad vial. Vamos a seguir. La seguridad vial, también dentro de estos factores en hechos de tránsito, nos va a servir para estar alerta y observar a todo tiempo diferentes situaciones. En este caso, si alguien se detuvo, si alguien va a exceso de velocidad, si vemos un peatón y demás cosas, nos va a servir para poder estar alerta. Es importante que como nosotros, que aunque tengamos o no tengamos vehículo, tengamos familiares que tienen o no, es importante mantener esa alerta. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra esa alerta, nosotros vamos a evitar diferentes fenómenos que pudieran ser graves a la larga. Entonces, eh, vamos a seguir más a detalle, vamos a seguir más adelante analizando y determinando diferentes, diferentes características que tenemos, y que debemos de conocer para evitar ese tipo de cosas. Entonces, hechos de tránsito, al final de cuentas, da esta entrada de la presente seguridad vial que debemos de proteger en nuestros presentes estudios. Otro elemento que nos va a servir la seguridad vial y conocer el factor vehículo más adelante vamos a ver lo que es el factor vía, nos va a servir que nos va a ayudar a proteger, a no contaminar el ambiente. Resulta que muchas veces la gente no quiere cambiar su vehículo o no lo actualiza o no sabe que debe estar constantemente revisando cómo se encuentran los engranes, más que nada el motor, cómo se encuentran los diferentes tipos de mecanismos y como no se encarga de revisarlo o demás cosas, pues está contaminando el ambiente. Así que pues debemos de analizar y de conocer más que nada estas características que nos van a servir para poder identificar diferentes situaciones. Entonces, vamos a seguir adelante para poder seguir trabajando esto. Aquí podemos ver que nos va a ayudar a servir alerta, tampoco contaminar adelante, que no nos adelantemos a los pasos de los peatones, porque bueno, resulta que mucha gente dice, ay, así, ¿cómo se llama esto? Es nada más y nada menos se encuentra en la, ay, ¿cómo te lo puedo decir? Se encuentra en la luz amarilla que no nos debemos detener. Cuando ya se encuentra la luz amarilla, ya es entrada de peatón, aunque también hay que definir muchas cosas que vamos a trabajar más adelante. Y al final de cuentas, este hecho de tránsito, este enfoque de la seguridad vial, nos va a ayudar a evitar a no conducir de forma negligente y temeraria y que luego tengamos estos pequeños elementos que estamos viendo aquí. Entonces, a lujo de detalle, esto es el enfoque de la seguridad vial, pero vamos ahora bien un poquito más de detalles, qué es lo que tiene que involucrar la seguridad vial y por qué es importante estudiarla en materias de hechos de tránsito. La seguridad vial va a involucrar la colaboración y el respeto entre todos los usuarios. Si nosotros aprendemos a manejar y aprendemos a sobre todo saber estos factores,
vamos a mantener la seguridad y sobre todo el respeto de los que están conduciendo a nuestros alrededores. Resulta que la mayor parte de los hechos que llegan a producirse por materia de hecho de tránsito es porque no tienen esa seguridad, no conocen, les vale un plátano, un comino, un pepino a cualquier, esta seguridad, estas restricciones, estos elementos que se encuentran en la vía pública. Y esto produce que tengamos accidentes de carácter fortuito, de que ya golpeaste a una persona, de que hay un percance, de que ya de que a lo mejor golpeaste un poste o una barda o una acera y que como ibas venido en exceso de alcohol, pues resulta que a lo mejor ya el vehículo ya no, ya no prendió. ¿Y qué pasa? Como fue en una vía pública que es muy, muy alta, produces tráfico o tránsito pesado. Entonces, tenemos que analizar estos elementos para buscar la prevención y sobre todo mantener esta seguridad vial, porque al final de cuentas esta seguridad vial nos va a ayudar a conducir con seguridad y precaución y que evitemos dañar a personas terceras, aunque muchas veces van a existir diferentes factores. Por eso esta materia, en materia de hechos de tránsito, se considera que los hechos de tránsito, toda persona que estudie hechos de tránsito en materia de criminalística y demás cosas, tiene que, si bien estudiarlo para defenderse algún día o para defender a una persona o para saber cómo peritar en esta materia, sino que también para que desarrolle habilidades de seguridad vial. ¿Por qué? Porque si tú respetas las normativas y las señales del tránsito, difícilmente puede ser que te vayas a exponer a un hecho de tránsito en donde tú seas el sujeto activo de este suceso. Va a depender mucho al final de cuentas cómo es que se trabaje o cómo es que se quiera realizar este factor. Entonces, esa es la presente seguridad vial. Por eso al final de cuentas, lo que está involucrando esa seguridad vial es ese derecho de la otra persona. Y donde tú terminas tu derecho, inicia el de la otra persona. Es por eso que tenemos que estudiar esos factores, el factor vehículo, el factor vía, el factor clima y el factor personal, que más adelante vamos a comenzar a estudiar. Entonces, algo que debemos de tener en consideración dentro de estos factores es que en todo momento los conductores que conducen ese vehículo son los responsables absolutos. Y si, por ejemplo, ves que una ancianita y tú vas a exceso de velocidad, ves que está pasando y ya pasó la presente luz verde y que estamos en la luz roja, tu deber deberás de ser buscar las maniobras de conducir utilizando las dos manos. Por eso, cuando se conduce, siempre se recomienda que no debes estar o chateando o estar buscando otra cosa, porque puedes llegar a producir un accidente de manera fortuita, dolosa. En este caso, vayamos al ejemplo de la ancianita, como tú ibas en el teléfono y demás y todo por el estilo, y como no te fijaste que que ya estaba la, la luz roja, resulta de que como tú ibas a exceso de velocidad y luego chateando y demás, pues tú eres el responsable si la matas, si tú la atropellas. Cuando tú la atropellas, resulta que tú te conviertes en ese responsable de carácter fortuita. Fortuita porque sabías cuál era el reglamento de tránsito, y dolosa porque tú la mataste, porque tú, aunque tu deber ya se habías visto que es una luz roja, si veías que iba pasando, te debiste haber detenido, buscar las maniobras. Por eso, en estos casos, en cuestiones de tránsito terrestre, en cuestiones de hechos de tránsito, es importante manejar con las dos manos, estar pendiente siempre a la vía, porque puede pasar una de estas cosas y sobre todo respetar esas zonas de seguridad destinadas al paso de peatones. Resulta que mucha gente, que mucha persona que va manejando una motocicleta, que va manejando un vehículo, no respeta estas líneas perimetrales de seguridad de peatones. ¿Y qué pasa? Se avienta a la Viva México, se avienta nada más y nada menos, se avienta a esos factores y a esos fenómenos de que dicen, "Ay, no va a pasar nada". Pero ahí te lo digo algo importante, ese es un delito cuando una persona automáticamente pasa sin, pues más que nada, sin ver eso. Entonces, es importante y de hecho, ahorita te voy a dejar una tarea sobre estos factores para que se puedan identificar más adelante. Entonces, vamos allá, estamos viendo de la seguridad. Otros elementos de la seguridad de la conducción que debemos de utilizar es que no debemos realizar rebasamientos en sitio. Resulta que esto es muy cotidiano, que la gente se le antoja hacer.
existen muchas gente que cuando está en una parada de un semáforo siempre se le ocurre a rebasar ese sitio y eso llega a producir colisiones de carácter frontal laterales excéntricas o demás cosas y eso llega a producir, lamentablemente, el enfoque es de que siempre se sale con tardanza y luego quiere que todo se llegue rápido por directamente por el tránsito. Pero resulta que cuando rebasas, tú eres vulnerable a una pequeña colisión de manera pequeña y por el simple hecho de rebasar propicia un hecho de tránsito. Entonces, es importante que se conozca el factor vial y el factor vehículo porque esto nos va a ayudar a mantener la seguridad de la conducción y realizar esos rebasamientos es un delito. Y si, por ejemplo, tú chocas a otro vehículo que iba delante de ti, resulta que tú tienes un suceso de carácter fortuito. Entonces, es importante que si se aprende hecho de tránsito, se tiene que tratar de buscar no hacer este tipo de conductas porque resulta que pueden llegar a producir diferentes situaciones de este enfoque. Otro enfoque que te ayuda en los hechos de tránsito en el encargo de la seguridad vial es mantener una distancia prudencial. Resulta que la gente muchas veces cuando viene con un vehículo, cuando viene con una motocicleta, en este caso los motociclistas, siempre piensan que su carril son las líneas. Eso no es, y al contrario, ese es un delito de carácter doloso. ¿Por qué? Porque principalmente esa distancia te puede llegar a producir si, por ejemplo, estamos más que nada en una curva y este motociclista piensa que su carril es ese, pues resulta que automáticamente está violando la ley y si, por ejemplo, lo llegan a chocar o lo llegan a atropellar, el responsable como tal no va a ser el otro vehículo que lo lastimó, lo lesionó. El responsable principal va a ser nada más y nada menos el propio motociclista. ¿Por qué? Por esta cosita que tenemos aquí. Como no tuvo esa distancia prudencial y aunque diga, es que todo por el estilo, las leyes de tránsito dicen que el motociclista no debe ir en ese carril. ¿Cómo debería ir un motociclista? Al igual que un vehículo, debería ir igual. Lamentablemente, la gente que no que trae estos tipos de cosas siempre se les antoja decir que es eso. No, eso está mal. Y si se trabaja en una pericial desde este enfoque, pues resulta que puede existir una sanción de este tipo que, ¡pum!, adiós. Entonces, importante que se mantenga esa distancia porque va a ayudar, nos va a ayudar mucho para saber cómo vamos a exponer o cómo vamos a exponer ese caso al momento que sucedió ese suceso de carácter fortuito, doloso, accidental o demás cosas. Entonces, esto es lo que nos ayuda la seguridad de la conducción, aunque lamentablemente muchas veces resulta que ahí es donde tenemos que entrar. Estos que estamos viendo son los factores que podemos enfatizar directamente en el estudio de los peritajes en tránsito terrestre. Entonces, aquí tenemos estas características. Vamos a seguir con estos elementos, estos detalles directamente en cuestiones de tránsito. Aquí resulta otra cosa. Resulta que muchas veces los motociclistas, y hablo mucho de los motociclistas porque resulta que ellos siempre se les antoja hacer estos tipos de cosas. Entonces, tenemos nosotros que saber que para algo están estos elementos, para algo fueron procesados estos datos, para algo fueron creados estos elementos. Entonces, importante que nosotros identifiquemos estos detalles. ¿Por qué? Porque resulta que no debemos volarnos los topes o pasar a la vía México, porque para algo se encuentran estos reductores de velocidad. Si, por ejemplo, tú ibas a una exactitud de velocidad, lo que pudiera llegar a pasar en ese preciso momento es dos cosas importantes. Cosa número uno, que resulta de que tú se te volque tu vehículo o que te vayas a volcar con la motocicleta y que destruyas la vía pública y que si en dado caso tú quisieras tener una sanción o decir es de que por el estilo, el responsable que va a tener la culpa no vas a ser tú, sino que no va a ser la vía pública, no vas a ser otra persona, sino que tú vas a ser el responsable y además vas a tener que pagar los daños que ocasionaste a la vía pública por el simple hecho de saltarte ese tope y aunque digas es que me lesioné y todo por el estilo, el responsable eres tú.
Por eso es importante que estos dispositivos de tránsito, como son los reductores de velocidad, los topes, las burbujas, las púas o demás cosas, se conduzcan de manera tranquila, porque si no, eso llega a producir, ¡pum!, un accidente, un hecho de tránsito. Entonces, es importante que toda persona que tiene un vehículo, vamos a cerrar y vamos a seguir en la misma sesión, ¿vale, Jacqueline? Entonces, ay, no sé qué pasó, no sé qué pasó, ¿me estás viendo todavía, Jacqueline? Sí, todavía. Ah, es que me apareció un mensaje de que se iba a cerrar la sesión. No se cerró, ¿verdad? No. Ah, ok, bueno. Bueno. Dije, ¿y ahora qué onda? Bueno, vale, entonces vamos a seguir, va, sin problema. Entonces, va. Entonces, algo que debemos de seguir conociendo o identificar directamente en el enfoque de los hechos de tránsito es este elemento. Resulta que nosotros debemos revisar periódicamente el vehículo. Ese es uno de los factores vehículo que debemos estudiar para poder sistematizar estas características de los hechos de tránsito. El factor vehículo nos dice que si queremos tener esa seguridad de la conducción, debemos revisar periódicamente el vehículo, aunque nosotros ya tengamos nuestro seguro y demás y que tenemos que llevar la actualización o demás cosas, es nuestro deber revisar el vehículo, porque si, por ejemplo, Dios no lo quiera y nosotros matamos a una persona o atropellamos a alguien, uno de los factores que va a estudiar el perito en materia de hechos de tránsito es, a ver, ¿cómo estaban tus engranes en frenos? ¿Cómo estaba tu motor? ¿Cómo estaban tus llantas? ¿Cómo estaban las características? Si llevabas las luces intermitentes, si direccionales metiste, si no ibas a exceso de velocidad o demás cosas, son las cosas que va a revisar el perito en hechos de tránsito. Y si tú, por ejemplo, no revisaste tu vehículo periódicamente y no te dices cuenta que las llantas, las muescas de las llantas, que más adelante vamos a comenzar a ver las características de las llantas y demás cosas, si tú no las revisaste, pues automáticamente, si tú dices, es de que no me fijé o es de que iba haciendo otra cosa, aunque iba o que aunque iba con los límites permitidos de la velocidad, por ese pequeño hecho, si tú llegaras a golpear a una persona, y si en el peritaje se identifica que no revisabas periódicamente tu vehículo, aunque tú argumentes o digas, es que yo iba todo bien, tranquilo y demás, pues resulta que vas a tener tú una sanción y que a lo mejor no le vas a tener que reparar el daño al 100% a la persona, pero sí le vas a tener que reparar un 60 o un 40%. Entonces, es importante que se revise el vehículo cuando, desde antes de que se prenda, que se vea esas características, porque si no, resulta que, ¡pum!, y de hecho también ya es un delito actualmente, por ejemplo, en la Ciudad de México, si no revisas, en este caso, periódicamente, algo que nosotros en peritajes en hecho de tránsito referimos es que antes de salir y después de llegar a tu destino es importante que se revise. ¿Por qué? Porque si no lo revisas, resulta que, ¡pum!, adiós. Entonces, importante que se revise el vehículo para poder conocer las características que se deben de tener, porque de estas características vamos a poder identificar diferentes elementos, diferentes factores que deberemos identificar. Entonces, revisar periódicamente, las luces tienen que estar encendidas durante las horas indicadas, no porque digas, y con esto de luces me estoy refiriendo las direccionales. Es importante que se trabajen las direccionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estas direccionales refieren al peatón hacia dónde vas a más que nada, vas a girar. Si no lo haces y te trabajas a la Viva México y vas a exceso de velocidad, tú vas a ser el responsable de las sanciones o de la situación que llegara a tener ese peatón y sobre todo la conducir a la defensiva. ¿Tú quieres decir con eso defensiva? De que resulta que te vayas muy rápido, de que no tengas estas de intermitentes y demás, y pum, adiós. Entonces, importante que se estudie estos elementos. Entonces, es importante que nada, también nosotros, si vamos a comenzar a trabajar en hechos de tránsito, veamos esto. Resulta que muchas veces cuando las personas se accidentan o se matan en el vehículo, debemos de saber lo más importante, qué posición traía. Porque muchas veces la gente como viene tomando o como viene así o no le vale su vida y quiere matar a otra persona o dañar la propiedad y, por ejemplo, dices, pongamos un ejemplo, es que mi familiar se mató y sospecho de que lo envenenaron. Ah, ok, para poder eso tenemos que ver primeramente si no traía alguna sustancia.
y sobre todo ver la posición del asiento de la víctima, porque supongamos que esta persona cuando se le hace el estudio, en ese caso un estudio toxicológico, sale que tenía nada más y nada menos sustancias de alcohol en su cuerpo y al momento que lo vemos y hacemos la reconstrucción de su posición, resulta que esta persona no fue envenenada, iba en una posición incorrecta, lo cual no le permitía tener esa buena visibilidad en el volante y eso propició que accidentalmente se matara. ¿Y cuál va a ser la sentencia del juez? Que él tuvo la culpa y en vez de que a ti el Estado te llegara a propiciar una investigación que se refiriera por el cual lo mataron, tú tendrías que pagar los daños de tu persona, de la persona, si fuera tu familiar, tú tuvieras que reparar esos daños. ¿Por qué? Por esta cosa importante, porque no ibas a esos datos, no estabas permitido y sobre todo no ibas bien apoyado. Otra cosa que también sanciona la ley, uso correcto del cinturón de seguridad. Muchas veces, por ese caso, mucha gente dice, ay, ¿yo para qué voy a utilizar el cinturón de seguridad? Es importante, para algo fue creado, porque resulta que si este cinturón no se utiliza, tenemos diferentes sanciones, podemos recibir diferentes situaciones que nos pueden llegar a pues más que nada a dañar o a destruir. Entonces, hasta aquí tenemos estos elementos. Estos más que nada nos van a dar etiologías y que nosotros como peritos, bueno, más que nada en materia de hechos de tránsito, se tienen que analizar, porque si no se analizan, resulta que vamos a tener diferentes problemas en diferentes situaciones. Entonces, hasta aquí tenemos detalles directamente de las características, más que nada sobre lo que se conoce como el estudio de hechos de tránsito. Entonces, hasta aquí tenemos las características, que vamos a estar estudiando para poder entender cómo pasa o por qué pasa. Entonces, ya estamos viendo más características. Otra cosa importante que debemos de tener, el cinturón de seguridad. Esta cosa resulta que mucha gente la ignora, que dice que, ay, no voy a hacer nada, no me sirve. Resulta que si, por ejemplo, tú ibas por ejemplo, con tu novio, con tu novia, con tu familiar, con tu tía, tío, como con quien tú ibas, si no se ponen bien el cinturón y, por ejemplo, te llegas, en este caso, llegan a matarte, si, por ejemplo, un hecho de tránsito se accidenta, golpea y te matan, que esperemos que un día no lo quede y tocamos madera, resulta que pasaría lo siguiente. La persona que más que nada que llegaría a tener la sanción y que sería la cárcel, porque de hecho una muerte por un vehículo, una muerte por hechos de tránsito no se persigue solamente de manera de particular, sino que se persigue por oficio, es un delito por oficio. ¿Y por qué? Porque es un homicidio al final de cuentas. Entonces, resultaría que pues te estuviera tu persona, es tu familiar o cualquier persona, llegar a ser la responsable y aunque se perdonara y demás, se persigue por oficio, porque es un homicidio como tal, por esas cosas, por el presente que no se pusieron bien, el presente cinturón. Por eso siempre cuando se entra, se tiene que tener ese más que nada, los conductores y el pasajero deberían de tener en todo momento el presente cinturón. También lo deberían de ajustar antes de arrancar. No debe estar ni muy flojo ni muy apretado. De hecho, algo que estamos viendo aquí, te voy a dejar la tarea que investigues quién fue el que creó el cinturón de seguridad porque, bueno, primeramente, y de hecho anótalo porque en un momentito más lo voy a poner en Classroom, tipos de cinturones de seguridad y cómo y quién creó este cinturón de seguridad que tenemos. Este cinturón de seguridad se conoce como el cinturón de seguridad triple. ¿Por qué? Porque se ajusta a la pelvis, se ajusta directamente a más que nada al pecho y se ajusta directamente a nada más y nada menos a una parte del brazo. Es importante que conozcamos un poquito de estas características porque este cinturón tiene una historia, lamentablemente, así te lo voy a decir a grandes rasgos. El que creó este cinturón, se accidentó, lamentablemente ya no pudo caminar y durante todo su tiempo en esa época, pues creó este cinturón para evitar que la gente tuviera esa misma situación, porque antes de 1800, no te voy a decir la fecha porque no te estuviera resolviendo la tarea, resulta que no existían cinturones. La gente cuando conducía a exceso de velocidad y demás se mataba y o te existía un estallamiento de vísceras porque no existía cinturón de seguridad.
Entonces, esto nos va a ayudar para evitar chocar la cabeza. ¿Con quién? Con el parabrisas. El parabrisas sabemos que es vidrio y el vidrio, ¡pum!, automáticamente te mata. Más adelante vamos a también a ver las características y quién creó la bolsa de aire, el airbag, que nos va a servir un poquito también para poder evitar lesiones directamente en el cuello, que esto se conoce como el latigazo cervical o como el delta B. Igual, más adelante vamos a comenzar ya a estudiar esas características. Estamos dando ya más detalles de lo que se encarga de estudiarse el perito en hechos de tránsito terrestre, las características y estos elementos, pero a más adelante se va a especificar estos datos. Entonces, vamos a seguir. Ahora bien, reglas importantes que debemos de tener en consideración en materia de tránsito terrestre. En esta materia tenemos que buscar el respeto de quién, los límites de velocidad. Nos debemos de exponer la vida y los demás. Importante. Y aquí, lamentablemente, la sociedad se cree Toretto y siempre aumenta la velocidad. Se cree que está jugando a los rápidos y furiosos. Esto es un delito y automáticamente si matas a una persona es un homicidio de carácter doloso y que se persigue por de carácter oficio. Entonces, es importante que se respete los límites de velocidad, que no se exponga la vida ni los demás, porque automáticamente este es un delito de carácter doloso. Tampoco, no conduzcas cuando hayas ingerido alcohol o demasiado fatigado, porque también puede ser un exceso o un factor para que, pum, se te llegue a procesar. Otra cosa importante que se aborde directamente en este enfoque, se conduzca siempre con cuidado y a la defensiva. ¿A qué se refiere con esto? Que se mantengan todas las normas o todas las leyes desde que sales de casa, antes de que se prende o demás, que estés constante viendo estas características en el vehículo, porque si no automáticamente, ¡pum!, adiós. Y sobre todo, en todas intersecciones que el peatón se encuentre, el peatón tiene preferencia dentro de la vía. Es importante que se respete, porque si no, por estas cuatro cositas que lamentablemente la sociedad no como tal no respeta, es por el cual se tiene que estudiar materias de hechos de tránsito. ¿Para qué? Para buscar la seguridad y la prevención de estas situaciones. Al final de cuentas, la conducción de vehículos no debería ser para principiantes ni buscadores de emisiones, sino que debe ser para personas sobre precavidas, para aquellos que deciden, están decididos a evitar buscar la prevención. Es importante que busquemos, más que nada como criminalistas, si estamos estudiando esta materia, si estás estudiando esta materia, esa prevención, buscar precauciones razonables para evitar accidentes o hechos de tránsito que pueden llegar a poner en peligro tu vida, tu integridad, la integridad de tu familia o demás, o si vas manejando con alguien o si vas en otra persona, deberías de tener estos cuidados para evitar estos elementos. Entonces, vamos ahora a ver un poquito más de detalle. Voy a dejar de compartir esta presentación. Vamos directamente a otra presentación para que más o menos se vaya entendiendo. Más que nada estas características del presente factor vehículo que estamos viendo directamente en este estudio de los factores de hechos de tránsito. Entonces, eh, vamos a ver tipos de factores en hechos de tránsito. Entonces, aquí estamos viendo, pues más que nada, estas presentes estudios de los hechos de tránsito. Vamos a ver más adelante, vamos a seguir con los factores que originan los accidentes o los hechos de tránsito. Digo, no se deberían decir accidentes, mucha gente los dice. Entonces, vamos a seguir con estos factores. Vamos a conocer más adelante los diferentes elementos. Vamos a ver ahora bien esta presentación que tenemos aquí, te la voy a presentar en este preciso momento. Entonces, vamos allá. Está cargando, cargando, cargando. Está cargando, cargando. No está cargando. A ver, déjame, voy a poner pausa. Vamos a cargarla de nuevo. No, no está cargando. A ver, voy a pausarlo. A ver, vamos a ver. Ok, ahora sí. Voy a pretender esto. Vamos a cargar la otra presentación.
Entonces, ¿cuáles son las causas y factores de los hechos de tránsito más visibles? Para estas situaciones de tránsito visibles o demás cosas, pues más que nada tenemos que sustentar que existen los siguientes, los cuales son los siguientes. La mayor parte de los sucesos de accidentes de tránsito o hechos de tránsito son los siguientes, así que espero que lo estés viendo. Principalmente resulta que estos factores van a ser exceso de velocidad. El 32,76% de los accidentes por tránsito o hechos de tránsito van a ser propiciados por este exceso de velocidad. El 28% va a ser por esa imprudencia del presente conductor. El otro 11% va a ser la imprudencia directamente de quién, del presente peatón. El 10%, aquí podemos ver diferentes factores. Van a ser exceso de velocidad, imprudencia del conductor, imprudencia del peatón, la ebriedad del conductor, alguna falla mecánica, otros factores como la imprudencia del pasajero, que por ejemplo iba escuchando música, se iba peleando con su novio en el vehículo, demás. Van a haber algunos casos en los cuales ya no va a ser directamente el factor vehículo ni el factor humano, sino que van a ser directamente la presente imprudencia del presente pasajero o la presente pista en mal estado, en este caso la vía, algunas faltas de señales de tránsito, excesos de carga, falla de luces, mala señalización, entre otras. Si te estás dando cuenta aquí a continuación, directamente en los accidentes de tránsito, los hechos de tránsito, la mayor parte de los sucesos se producen por ese exceso de velocidad y por la presente imprudencia del conductor, aunque estamos viendo también que la imprudencia del peatón y la ebriedad del conductor van a ser también factores importantes. Entonces, ¿quién es el que se va a encargar de tener la culpa de que exista esta pequeña pericial? Resulta que el que es responsable y que debe de tener todos los cuidados pertinentes debería de ser quién, el conductor con su vehículo, porque resulta que la mayor parte de los sucesos que estudian los tránsitos es por el factor humano. El factor humano es el que va a propiciar esta destrucción de estos conceptos. Entonces, aquí podemos ver que muchas veces ese presente factor humano va a propiciar estos elementos, que los peatones se crucen inadecuadamente, factores de maniobras imprudentes, conducir bajo efectos del alcohol, efectos de que te adelantes o demás cosas, que desobedezca las señales de tránsito, que circulen a lo mejor por el carril contrario. Estas son algunas cosas que pueden llegar a producir esas situaciones de nada más y nada menos, ¡pum!, una muerte, un accidente de carácter imprudencial que puede destruir la vida o la integridad de la propia persona. Entonces, hasta aquí estamos viendo estas características dentro del estudio de los hechos de tránsito, los propios elementos y los detalles. Ahora bien, tenemos que entender cómo se clasifican los hechos de tránsito. Los hechos de tránsito se clasifican directamente dentro de estos factores por choques, por atropellos, por caídas, por volcaduras, por incendios, por despistes y por cuestiones de carácter especial. Vamos a analizar a lujo de detalle estos elementos y más adelante vamos a comenzar a desglosarlos a todo a lujo de detalle, todas estas características que estaremos viendo dentro de estos elementos. Vamos a definir qué es un choque. Más adelante digo, vamos a definir, tenemos una unidad propia que nos habla directamente del choque, de la colisión, de la caída y del atropello, pero hasta en este momento vamos a abordarlos a detalle. Entonces, el choque, como bien dice la presente presentación, va a ser el impacto de un vehículo contra objeto o animal. En ese caso, principalmente estos son elementos que ocurren constantemente, por ejemplo, en las vías públicas, en los lugares cerrados o demás cosas. Estos son los choques, principalmente por excesos de velocidad. La diferencia que va a tener con una colisión va a ser un choque violento entre dos cuerpos. Principalmente estos se van a producir exactamente a excesos de velocidad, sí, pero van a existir procesos en los cuales ya no solamente existe ese exceso de velocidad, sino que también exista principalmente la fuerza o la sinergia de dos o más masas. En este caso, que pueden ser de la misma o de diferente magnitud. ¿A qué me refiero con esto? Que a lo mejor un vehículo esté detenido y el otro, como no tuvo una maniobra y como no le funcionaron los frenos, o a lo mejor iba a exceso de velocidad, golpea a otro vehículo y produzca esta colisión. En este caso, como bien dice, pues puede ser de dos o más cuerpos en movimiento y que pueda producir esto.
tenemos lo siguiente, el presente atropello. Principalmente este se va a generar por el exceso de velocidad de una persona, que va a ser entre un vehículo y un peatón. Posteriormente a eso tendremos lo que se estudia directamente con la caída. La caída más que nada va a ser principalmente cuando un vehículo vaya en una curva y como no sepa frenar, pum, se caiga del acantilado. Esas son cuestiones de caída. Volcaduras, principalmente van a sucederse cuando te pasas más que nada un reductor de velocidad, como un piato, como ¿cómo se llama esto? Como un tope, unas burbujas o algo, y como ibas a exceso de velocidad, como esos son reductores de velocidad, ¡pum! La energía mecánica y cinética que tienen estos automáticamente destruyan o alteren la finalidad del presente vehículo. Después de eso, tenemos la volcadura. Esa volcadura también es el resultado de una caída por excesos de velocidad, por un reductor de velocidad principalmente, o por alguna maniobra externa que llegó a producir una alteración del presente vehículo. Y el incendio es cuando el vehículo se encuentra en traslación, o sea que está en movimiento, pero resulta que la mayor parte de estos factores que hablamos de incendio se van a referir directamente a cuestiones de donde nosotros vamos a tener que a lo mejor no revisamos el vehículo, que necesitaba un mantenimiento preventivo, necesitaba a lo mejor agua o aceite, o a lo mejor hicimos una maniobra excesiva o demás, y resulta que, pum, se nos incendia el motor o que se nos incendien los elementos. Si no se mantienen estos, por eso es importante el mantenimiento preventivo, puede resultar que, pum, automáticamente tengamos ese incendio dentro del presente vehículo. Entonces, hasta aquí tenemos estas características directamente dentro de este enfoque del estudio de los hechos de tránsito. Vamos a identificar más detalles en este preciso momento. Entonces, ahora bien, vamos a ver bueno, eso todavía no lo vamos todavía esto nos falta unos detalles más. Voy a pausar, dejar de compartir esto y nos vamos a ir directamente a otra presentación para que más o menos se vayan teniendo un poquito más, pues más que nada estos factores del vehículo, los factores de las características de este mismo. Voy a pausar en este momentito, un momento. Ok, Sí. y algo importante, no estaba grabando, Jacqueline, no, Ah, no estaba grabando. Bueno, al final, ¿qué haces? Te la vuelvo a grabar, no pasa nada, pero no lo estaba grabando, entonces voy a pausar. ah, sí. Vale, entonces, bueno, volviendo al tema, pues el factor humano, entonces ya te dije, el 1 de julio nos vemos aquí. El sábado 1 de julio te veo aquí en la Imena Naucalpan. Yo estaría llegando Ujú. exactamente a las 2 en punto de la tarde. Ahí estaría llegando a las 2. A ver, no. Sí, estaría llegando a las 2 de la tarde, Jacqueline, para poder Ajá, iniciar las prácticas de 2 de la tarde hasta la hora hasta las 5, ¿sale? ¿Te parece? sí. Lo único que tienes que llevar es un flexómetro, Jacqueline. Un ¿Flexómetro? flexómetro. Ujú. Ok, Yo ajá. voy a pedir el vehículo y vamos a trabajar, vamos a hacer muchas prácticas de vehículos. Voy a organizarme con Mati este sábado, el próximo sábado, para que pues vea quién puede aventarse unos arrancones ahí dentro cerca de la escuela, porque vamos a hacer práctica de huellas y demás, ¿vale? Entonces no te me preocupes, yo llevo Ok, lo demás, solamente tráete un flexómetro y tu batita, obviamente, y de ahí fuera todo lo demás yo me encargo, ¿sale? ok, sí. Entonces, sin problema. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, factor humano. Aquí tenemos estos factores amiguitos humanos. ¿Cuáles son? Pues técnicamente el conducir bajo el efecto de drogas, alcohol y medicina. El segundo, condiciones no aptas de salud y física, principalmente aquellos que tienen Alzheimer, ya son cosas de carácter, ¿cómo se llama? De carácter muy, muy, muy críticas y que debemos de estudiar directamente, eh, más que nada ese estudio directamente, condiciones físicas mental del conductor y del peatón. Pues los peatones que hemos estado viendo que se cruzan de manera inadecuada en lugares inadecuados, inexpertos al volante. En este caso, vamos a dar un ejemplo. Supongamos que está aprendiendo a tomar ahora tú, está aprendiendo directamente ¿cómo se llama? A conducir. ¿Quién será el responsable de esa situación? El instructor del vehículo, si en dado caso mata a una persona o arrolla o atropella a una persona, el responsable va a ser el instructor del vehículo porque no
no tuvo esa coordinación con la persona que estaba conduciendo. Entonces, conducir a exceso de velocidad y desobedecer las leyes de tránsito van a ser las cuestiones del factor humano. El factor mecánico van a ser principalmente las condiciones no adecuadas para transitar, el mantenimiento inadecuado del vehículo. Son elementos que tenemos que sustentar dentro de este elemento. Y el otro, el factor climatológico, principalmente la niebla, la humedad, derrumbes, zonas inestables y hundimientos, técnicamente van a ser factores que tenemos que estudiar dentro de estos elementos. Ahora bien, pues técnicamente estamos ya terminando la unidad uno para poder entrarnos directamente al estudio del vehículo y las características, las partes del vehículo. Entonces, estos elementos, factor humano, factor mecánico y factor climatológico, son importantes porque vamos ahora directamente a estudiar lo que se conoce como la actuación de los criminalistas en, en el peritaje de hechos de tránsito. Como bien ya sabemos, en criminalística de campo, existe una metodología que es protección, observación, fijación, colección y suministro de indicios. Esto es lo que debemos de seguir de manera criminalístico. Pero ahora bien, si nosotros queremos estudiar cuestiones de hechos de tránsito, debemos de buscar los siguientes elementos. Debemos de buscar ropa, cabello, sangre, tejidos humanos en las partes bajas del vehículo, incluyendo la suspensión, y debemos buscar diferentes tipos de huellas de hundimientos, salpicaduras y demás cosas que nos sirvan. Entonces, en el examen de un vehículo, y esto lo vamos a practicar en día 1 de julio, tenemos que buscar fragmentos de ropa, cabello, sangre, tejidos humanos en diferentes partes del vehículo, incluyendo suspensiones y demás cosas que son de gran relevancia que debemos de comenzar a identificar o que deberíamos identificar porque de aquí van a salir varios protocolos, por ejemplo, el protocolo para homicidio en vehículo, el protocolo para secuestro y demás cosas que debemos de trabajar y que debemos de identificar o de determinar dentro de este enfoque y o estudio dentro de los sistemas de estos factores. ¿Vale? Entonces, esto tenemos que identificarlo a grandes rasgos. Cuando hacemos un examen del vehículo, tenemos que identificar si hay ropa, si hay cabello, si hay sangre, si hay tejidos humanos en diferentes partes del vehículo y demás cosas. ¿Vale? Importante que las analicemos. Entonces, hasta ese momento tenemos, ¿va? Va. Entonces, vamos a seguir. ¿Qué indicios van a ser los más comunes que vamos a encontrarnos en materia de hecho de tránsito? Principalmente huellas de neumáticos en superficies, como por ejemplo en lodo, en arena, en tierra suelta. También nos vamos a encontrar deslizamientos o frenados sobre pavimento, principalmente. ¿Qué otros elementos? Acumulación de tierra, lodo o arena que un vehículo tiene en la carrocería y fragmentos de molduras, foros, parrillas, costras de pintura. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos estos momentos, tenemos estos datos que tenemos que estudiar en el estudio de estos datos o estos caras y o estas características. Entonces, hasta el momento tenemos más que nada estos detalles o estas características dentro del estudio de hecho de tránsito. Entonces, es importante que nosotros, cuando estamos analizando como criminalistas un vehículo en materia de tránsito, tenemos que identificar esto, ¿sale? ¿Por qué? Porque vamos a tener que saber cómo vamos a trabajar estos indicios, cada uno de estos indicios, eh, pues resulta que van a ser diferentes en diferentes elementos y sustentos y demás. Y pues resulta que tenemos estos datos dentro de las características o detalles que debemos de conocer, ¿vale? Entonces, tenemos que sustentar y de determinar estos detalles porque
Si no los ponemos o no los identificamos de manera analítica, podemos alterar la escena o podemos alterar el lugar y estos nos van a servir para hacer una pequeña reconstrucción de esos hechos. Entonces, importante, los indicios más comunes van a ser estos, pero no con esto estoy diciendo de que van a ser los únicos, pueden ser más. Es importante que los estudiemos para poder comprender el porqué de las cosas. Entonces, hasta aquí hemos llegado a los primeros detalles directamente en cuestiones de tránsito. Vamos a comenzar a meternos en más detalles. Voy a compartir otra presentación en este preciso momento para que más o menos vayas comenzando a identificar. Me voy a meter ya directamente al factor vehículo. Vamos a comenzar directamente con el presente, más que nada, el presente número BIN. Y te hago la pregunta, Jacqueline. ¿Alguna vez has escuchado qué es el número BIN? ¿O de pura casualidad te has leído o te han dicho que era el presente número bien o algo por el estilo? ¿Por qué te pregunto esto? Porque ahorita vamos a comenzar con el presente estudio del presente número bien. Entonces, te hago la pregunta, ¿alguna vez has escuchado en qué consiste el número bien? ¿Qué era eso? ¿O alguna vez te has dado la tarea de a lo mejor investigar qué es eso del número bien? Así que te escucho. No, no me han dejado ni tareas, ni he escuchado. Ok, bueno, vale, entonces, vamos a iniciar con esto, vamos a ver identificación vehicular, ya que estamos hablando directamente del factor vehículo, así que vamos a comenzar con esa identificación de carácter vehicular. Entonces, esperemos que ya se esté viendo la presentación, no, todavía no, dice su pantalla, está compartiendo, ay, bueno, mientras se comparte. En el factor vehículo, nosotros vamos a tener que estudiar este elemento de identificación vehicular. Entonces, cuando yo hablo de la identificación vehicular, yo tengo que abordar directamente que esta identificación vehicular va a ser el procedimiento de marca de todos los vehículos. En este caso, yo para poder buscar la identificación vehicular, para poder saber el nombre, la edad, el sexo, en otras palabras, de un vehículo, tengo que utilizar el número VIN. Y este va a ser que no, lo va a distinguir de otros vehículos semejantes o parecidos y que van a poderlo distinguir de manera única. ¿Sale? Entonces, a ver, déjame ver, porque estás viendo lo que estoy compartiendo, Jacqueline, o no? Está acá, ya se ve. Ah, ok, vale. Entonces, esto es lo que nosotros nos va a identificar ese presente número BIN. Ese número BIN es lo que nosotros, que tenemos que identificar o detallar dentro del presente estudio del enfoque del número BIN. El enfoque del presente número BIN es lo que nosotros vamos a estar estudiando o que debemos identificar cuando queremos hacer una identificación de carácter vehicular. Este número BIN es importante que analicemos. En otras palabras, ¿en dónde vamos a encontrar ese número BIN? En la puerta, debajo del cofre, debajo de la puerta del cofre, exactamente donde se encuentra el motor, en la parte trasera del vehículo, también en la parte del retrovisor o del parabrisas, vamos a encontrar este pequeño número BIN, perdón. Entonces, este número es el que te identifica al vehículo. ¿Para qué sirve? Principalmente sirve para poder dar esa revisión física de las características de este mismo, así como saber en qué año se creó, el país de donde procede, su año de fabricación y lo más importante que te voy a dejar de tarea, directamente la tarea que te comenté hace un momento, del estudio ¿cómo se llama? De los cinturones y demás, este presente amiguito, el dígito verificador. El dígito verificador es este elemento que muchas veces los delincuentes alteran o demás cosas y que nosotros debemos analizar porque dentro de esas características de ese enfoque del presente dígito verificador es aquel que nosotros tendremos que sustentar o identificar dentro de las presentes características de los detalles que tenemos que referir. ¿Vale? Entonces, hasta aquí estamos estudiando estos presentes elementos, estos presentes detalles,
estas presentes características del estudio del vehículo. Ya estamos directamente en el factor vehículo. Vamos a desglosar a detalle este pequeño factor vehículo, estas características dentro de este mismo factor vehículo y cómo se encuentran directamente dentro de ese enfoque de estudio del factor vehículo. ¿Vale? Entonces, ese va a ser ese pequeño dígito verificador. Lo que tú vas a investigar es eso, ¿qué es el dígito verificador y para qué sirve? Además de lo de los cinturones de seguridad que te estoy comentando, ¿sale? Entonces, vamos a seguir. Entonces, tenemos ese dígito verificador. Vamos a continuar aquí. Vamos a seguir. ¿Quién es el que lleva en cargo este presente dígito verificador? Principalmente este dígito verificador y este número de identificación vehicular debe cumplir con unas normas o con un estándar de seguridad de cada uno de los países. ¿Sale? Entonces, importante que lo abordemos porque de esto nos van a dar identificaciones dentro de cada una de las presentes características que más que nada tendremos dentro de los enfoques de la criminalística. Entonces, estos presentes datos nos van a decir quién lo creó y en dónde se creó y dónde se encuentra la planta. Por lo que desde el año de 1954 fue obligatorio utilizar este elemento. Sin embargo, hasta 1997, con la NOM 005, se publicó dentro de la importancia de que todos los vehículos que estuvieran en México deberían de tener este número de identificación vehicular, de modo de que nos sirviera o que sirviera para poder identificar al vehículo si a lo mejor había sido utilizado en algún hecho de carácter doloso, como el robo de un banco, el secuestro, extorsión o demás cosas, de modo de que se hiciera más tranquilo el trabajo, es cuando se comenzó a estudiar este pequeño estudio del vehículo y las características que tiene este mismo. Entonces, aquí tenemos que identificar estas pequeñas características del presente marcaje del vehículo. Aquí estamos viendo a continuación, y de hecho esta será pregunta de examen, cómo se llama la norma que se dio la entrada directamente a la presente identificación vehicular. Esta es una pregunta de examen que nosotros debemos, o más que nada, deberás investigar o que deberás de tener en presente, porque aquí vamos a adentrarnos en cuestiones básicas de identificación vehicular, características y cuestiones básicas de matemáticas. Lamentablemente no me puedo eliminar las cuestiones matemáticas, pero aquí vamos a abordar esas cuestiones de los vehículos, ¿vale? Entonces, aquí estamos viendo estos elementos de la presente identificación vehicular, las características que éste va a tener, los elementos que debemos de identificar o sustentar en este presente enfoque para poder realizar toda esta identificación. Entonces, pregunta de examen, ¿cuál es la norma mexicana que nos habla acerca de la importancia del número de identificación vehicular? La respuesta es la NOM en 005 de SCFI de 1927. ¿Sale? No te voy a decir en qué fecha, no te voy a preguntar en qué fecha fue creada, solamente te voy a pedir que te aprendas esta, porque de hecho esa es pregunta de examen. Entonces, vamos ahora a ver este número de identificación vehicular. Este número de identificación vehicular, como estamos viendo aquí a continuación, este número de identificación vehicular que estamos analizando y que ya estamos estudiando en materia de derecho de tránsito, es más que nada la presente combinación de caracteres, de 17 caracteres alfanuméricos, los cuales nos van a ayudar a identificar el vehículo. Es algo técnico, principalmente lo tenemos que estudiar en materia de hechos de tránsito, pero hay un experto que se llama el perito en sistemas de identificación vehicular. Su objetivo es más que nada identificar a lujo de detalle y conocer a lujo de detalle esto. Sin embargo, nosotros tenemos que inspeccionarlo de manera de peritaje general, ya que uno de nuestros peritajes que nosotros abordamos e identificamos o realizamos dentro de estos enfoques en cuestiones del vehículo es este peritaje, es el peritaje de identificación, aunque reitero, hay peritos especializados directamente dentro de esta materia
El deber de este perito es nada más y nada menos sistematizar e identificar esas características dentro de esos enfoques que estamos estudiando. Entonces, este detalle nos va a servir mucho para tener y para poder cumplir estos requisitos que van a ser la profundidad del estampado, y de aquí salen los estampados, los engomados, los diferentes tipos de placas. Es por eso que tiene que tener el número de identificación vehicular. Vamos a ver a detalle qué significan esos 17 siglas o esas 17 características de ese presente número de identificación vehicular. A grandes rasgos, aquí yo tengo un pequeño número de identificación vehicular, y cada uno de estos datos identifican algo importante. Como criminalistas tenemos que saberlo, porque de aquí van a surgir diferentes vertientes y diferentes características que tendríamos que identificar. Entonces, el primer dígito es el número que nos va a decir el tipo de país. Del 1 al 5 nos referirá directamente en qué país. En este caso, aquí podemos ver las características. Podemos ver algunas características, por ejemplo, el 1, el 4 y el 5 corresponden a Estados Unidos, el 2 Canadá, 3 México, el I a China, J Japón, W Alemania, WS va a referir a España. Luego el número 6 es la manufactura, o sea, en dónde fue creado el vehículo. Cabe destacar que es importante que como criminalistas identifiquemos a lujo de detalle esto, ¿sale? Entonces, hasta aquí vamos con el segundo elemento. Digo, esto no es tu tarea, Jacqueline, no te estoy resolviendo la tarea, solamente te pedí que investigaras cuál es el número, más que nada el dígito verificador. No es tu tarea como tal, más adelante la vamos a estudiar esa, pero hasta el momento no es tu tarea, ¿sale? Para que no te emociones y digas, profe, ya me está dando mi tarea, así que no, 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 no. ¿Vale? Entonces, hasta el momento estamos viendo que la presente manufactura va a ser de gran importancia o de gran relevancia. Entonces, después de que ya vimos la manufactura, tenemos que ver la submarca. El número va a depender mucho, por eso hay manuales que nos identifican la submarca del vehículo, las características presentes de este mismo vehículo, los elementos y los detalles que debemos de tener en consideración dentro de este pequeño estudio del vehículo y estas mismas, pero que tenemos que identificar. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para poder identificar y poder saber qué vamos a trabajar. Después del tercer dato, lo que tenemos en el NE va a ser nada más y nada menos la línea, en este caso, la línea de vehículo, diferente a la marca y a la submarca. Por ejemplo, si este vehículo es una línea especializada a lo mejor de Ferrari o una línea especializada de, por ejemplo, de los Mercedes. En este caso, ese cuarto y quinto dígito van a ser exactamente línea. En ese caso, aquí tenemos el ejemplo de Malibu LS. En este caso, los vehículos Malibu, habíamos visto en clases posteriores y anteriores la clasificación que son vehículos que tienen esos defectos aerodinámicos que llegan a producir mayores accidentes, aunque son de todo terreno y demás, llegan a tener esos efectos aerodinámicos. Y que en algunos casos el número 4 y 5 también nos van a decir qué efectos tienen. Después del número 4 y 5 tenemos el tipo de carrocería. En este caso, ya vemos las características, son de 4, de 3, de 2 puertas. Aquí es en el número 6 el que me va a decir directamente, aquí lo voy a señalar, el que me va a decir las características más particulares de este presente vehículo, cómo son las mismas y cómo es que nosotros podemos identificarlos, ¿vale? Entonces tenemos el número 6, estos tipos de detalles que tenemos que identificar. Vuelvo a decir, esto lo hace principalmente el perito en sistemas de identificación, pero también sabemos que uno de nuestros dictámenes es hacer ese tipo de procesos. Si no se tiene o no hay este perito, el deber del perito en tránsito es buscar esa identificación para poder sistematizar esas características que tenemos. Entonces, hasta aquí estamos abordando el número 6, que es el tipo de carrocería. Después, el sistema de seguridad. Hay diferentes sistemas de seguridad que obviamente si te enfocas o si te trabajas en peritajes en materia de hecho de tránsito, tenemos que conocer para que podamos identificar o que podamos conocer esas características que tenemos que referir directamente en esos enfoques. En este caso, tenemos cinturones manuales y bolsas de aire de conductor. Más que nada, en esta parte de todos esos detalles y demás cosas, resulta que van a ser aquellos que tenemos que identificar principalmente. Aquí tenemos los detalles más básicos.
y que deberíamos de conocer, pero si por ejemplo, te enfocas en peritajes en materia de hecho de tránsito al terminar la licenciatura, te especializas en esto, pues resulta que este va a ser tu trabajo diario, vas a tener que estar identificando vehículos y demás. Uno de los tres trabajos diarios. Obviamente, por eso está el perito en hechos de tránsito y evaluación de daños, perito en identificación vehicular y perito en accidentología forense o en hechos de tránsito de carácter fortuitos o dolosos, que tu servidor es el encargado de eso, aunque también conoce de estas, pero a grandes rasgos, esto es lo que se hace. Obviamente es bien divertido, bueno, para mí, no sé para ti, pero es divertido jugar con los vehículos, analizarlos a detalle, y mientras vas descubriendo más cosas, te vas diciendo, esta es una pericial tan hermosa y demás. Obviamente se necesita mucho perito en esta materia, pero como nadie la quiere porque tiene matemáticas, pues resulta que, pues, ¿qué te puedo decir? Hay mucho trabajo, pero pues todo el mundo necesita un perito en hecho de tránsito. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces ahí tenemos cinturones de seguridad. Luego el valor de X. Principalmente hay diferentes tipos de letras que componen todo el alfabeto de la A a la Z y tenemos que es del 1 hasta el 9, que corresponden los años y que pues, conforme se va avanzando se ponen dos o más datos, que es importante que debemos analizar o referirnos directamente en estos detalles o en estas pequeñas características que estamos abordando dentro de estos elementos que tenemos que identificar. Entonces, ese es el año. Luego, en la planta del ensamble. Y ojo importante, esto yo nada más te lo voy a poner, no te voy a decir qué es, porque no quiero resolver tarea, pero solamente voy a decirte que esto es importante y que esto es algo muy importante que tenemos que identificar como criminalistas cuando estamos haciendo una inspección de carácter vehicular, porque dentro de estas características nosotros podemos identificar o podemos dar a detalle qué fue lo que sucedió y cómo ha sucedido esos pequeños detalles que debemos de analizar, que posteriormente iremos analizando. Pero entonces, a lujo de detalle, estamos abordando ya que estas características directamente del presente número BIN van a ser referenciales y que tenemos que detallar para sistematizar o para poder dar una pequeña descripción de manera correcta. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar este pequeño número que estamos viendo? La localización más común y donde se van a encontrar va directamente en la pared de fuego que vamos a tener, que es esta. La voy a señalar en este preciso momento. Vamos a ponerla aquí. La pared de fuego es esta, pero obviamente que va a estar abierta en la parte aquí te lo pongo, aquí te la estoy señalando. Vamos a encontrar el número de identificación vehicular ahí. Sobre el tablero, en este caso es esta. Debajo del parabrisas, que va a ser una placa remachada en el poste de la puerta, en este caso en la entrada directamente de la puerta, vamos a encontrar esto. Por eso es importante analizar al ojo de detalle el presente vehículo, porque de aquí nosotros vamos a poder sacar diferentes características y diferentes vertientes que debemos de definir. Y también, por eso también muchas veces cuando estamos analizando estos vehículos tenemos que abrir el motor para buscar esto. El área del motor también nos va a decir en dónde se encuentra el número de identificación vehicular. Entonces, este número de identificación vehicular nos va a servir mucho, pero resulta que en algunos casos y en algunos otros modelos podemos detenerlo en alguno de estos elementos dentro de la anatomía del vehículo. Entonces, es importante que también se conozca como criminalista o como perito en esta materia, conozca la anatomía de un vehículo. ¿Por qué? Porque dentro de la presente anatomía del vehículo, además de que ya estamos abordando estos factores vehículo, es importante que conozcamos también que dentro de las características de que se va a estudiar o que se tiene que describir de manera analítica, precisa, sistemática y objetiva un vehículo, es importante que determinemos que estas van a ser las partes más básicas. Obviamente vamos a meternos un poquito más a detalle de todas estas para que conozcamos o que conozcas el factor vehículo, pero a lo largo de detalles son estas dentro del vehículo. Entonces, al igual que vimos en materia de criminalística 2 y vimos todas esas características dentro de esos detalles, nosotros estaremos viendo directamente ya en este enfoque, estaremos viendo estos detalles que estamos observando aquí. ¿Cuáles son estos detalles? Estos elementos básicos los vamos a tener que desglosar un poco más a detalle, no vamos a abordar tanto porque no terminaríamos y no es un curso de solamente hechos de tránsito, pero estamos viendo que aquí, pues a lujo de detalle podemos ver que es nada más y nada menos
¿Cuál es la frente? La frente es la parte anterior. La salpicadera derecha podemos ver que es esta. Luego la puerta delantera derecha, que es esta. La cuarta es la puerta delantera trasera derecha. Luego sí que la salpicadera trasera, la número 6, estamos viendo aquí, es la parte trasera o la parte posterior. Número 7, tenemos lo que se conoce como la salpicadera trasera izquierda. Número 8, la puerta trasera izquierda. La puerta número 9, la puerta delantera izquierda. Y número 10, la salpicadera derecha izquierda. Y finalmente lo que se conoce como el toldo o nada más y nada menos como el techo. Entonces, estos te lo pongo una vez, te lo digo completamente, van a ser preguntas de examen. Yo te voy a poner, en este caso, en el examen, te voy a poner directamente exactamente este pequeño esquema y tú me vas a tener que decir cuáles son estas partes. Así que importante que las estudies porque dentro del examen van a venir estos esquemas que es importante que aprendas porque digo, este es un conocimiento básico criminalístico. Obviamente hay más detalles dentro de la criminalística, pero el lujo de detalle, estos son los datos más generales dentro del presente estudio de los hechos de tránsito. Más a detalle, más adelante vamos a ver más detalles. Pero bueno, entonces, para concluir el día de hoy, para que no te tampoco te sature tanta tarea, entonces, a ver, ¿qué tienes de tarea de entregarme el día de hoy? Porque ya me di cuenta que inconscientemente me pasé casi las 2 horas hablando de hecho de tránsito y no me di. Cuando sea eso, ya que avísame para que no, para que también te deje materia de, ¿cómo se llama? De identificación, sistemas de identificación. No creo que repruebes, Jacqueline. No vas a reprobar. Apenas te he dicho 3 preguntas, así que tú tranquila, no vas a reprobar. Apenas vamos con 3 preguntas. La primera, que te las voy a poner aquí. La primera era la clasificación de vehículos. La número 2 era más que nada la NOM, la que te dije que investigar, la que te dije que tuviera. La número 3 son las partes del vehículo. Son preguntas básicas de examen. Tenemos hasta el momento, ahí tendríamos 10 preguntas exactamente. Nos faltarían todavía 40 preguntas que sacaremos más adelante, pero hasta el momento ahí tenemos 3 preguntas. La pregunta número 4, que podría salir aquí, que es un hecho de tránsito. Ya lo vimos, la primera clase, la diferencia de hecho de tránsito y accidente, así que va a ser la número 5. La 4 será esa. Tenemos hasta el momento 4 preguntas que ya puedes resolver, que en este caso, en total de estas preguntas serían 10 preguntas. ¿Sale? Así que todavía nos faltan 40 preguntas mínimas. Digo, no soy yo. A mí siempre me piden mínimo 50 preguntas que te haga. Así que si crees que a lo mejor luego te he traumatizado con mis exámenes, pues lamentablemente no soy yo. A mí me han dicho que son mínimo 50 preguntas, máximo 80. Así que pues a veces ya ni siquiera sé qué anexar o demás, pero no te preocupes, ¿vale? Entonces, no vas a reprobar. A ver, vamos a ver para allá. Vamos a ver qué me dices en el chat. Tranquila, no vas a reprobar. Solamente te digo, te estoy diciendo, estudia esto, lo que hemos estado viendo. Por lo menos hoy tenemos 10 preguntas y bueno, voy a ponerte tu tarea. Tarea, o si a lo mejor no se comprendió. Tarea número 2, directamente dentro de materia de hechos de tránsito. Vas a investigar quién creó el presente cinturón de seguridad. Y la parte número 2, investigar en qué consiste el número verificador. ¿Vale? Digo, nada más te lo puse así y te lo señalé. No quiero hacer tarea, solamente te lo señalé, pero es eso, ¿sale? Entonces, tu tarea es eso y ya que ya son las 6, de verdad no me di cuenta, pido disculpas. Pues, pregunta, ¿te grabo la clase de sistemas de identificación y te la subo ahorita? ¿O tú me dices qué quieres hacer? Así que te escucho. Pues no sé si tenga libre el lunes, Yo sin problema tengo libre el lunes, si tú gustas, sin ¿sí? problema. Entonces lo Si, podemos mover para el lunes. si quieres, y hasta si gustas, te puedo dar las 3 clases lunes, miércoles y viernes, tú dime, no Sí, tengo sí, problema. sin problema. Y no, yo tampoco tengo problema. Ok, entonces digo, si tú Pero sí, gustas, pues adelante. sí, sí, está bien. Pero no estás enojada, ¿verdad? No, yo Estás, nunca me enojo. estás espantada, me imagino. Un poquito, pero ya después se me pasa. Tranquila, sin miedo. Vale, entonces, va. Entonces, pues bueno, entonces esa es tu tarea, Jacqueline.
Ahorita voy a ver si se grabó y si no lo voy a grabar de nuevo para que no haya problema. Y bueno, Ujú. ya tenemos estas. Inconscientemente te fueron dos clases que te adelanté, entonces la siguiente clase, la siguiente semana voy a aventarme puro sistema de identificación para que no haya problema, ¿vale? Entonces, Sí. me adelanté mucho, así que pues técnicamente la próxima semana me voy a aventar puros sistemas de identificación, puro sistema de identificación. Y hoy en la tarde directamente en el espacio de Classroom, ahorita te voy a subir los videos de más que nada de la materia para que ya los tengas y puedas revisar. Deben de ser 4 videos, cuatro videos que deberás de tener ya de sistemas de identificación. Y pues técnicamente te van a hacer 5 ya que tenemos en hechos de tránsito para que los cheques. Algunas, te digo, la clase que no te he subido es la clase que tú me comentaste directamente que no tuviste luz, ¿sale? Ajá. Esa te hace falta de hechos de tránsito y faltan que te suba los videos de este sistema de identificación que hoy en la tarde quedan para que los cheques, ¿vale? Cualquier duda que tengas, me dices, no hemos visto mucha tarea en sistema de identificación, así que no te me preocupes, pero de todas maneras ya te lo subo, ¿vale? Sí, está bien. Y qué más, hoy en la tarde, en cuanto me conteste Mati, te iba a decir Jacqueline, en cuanto me conteste Jacqueline, en cuanto me contestes de Mati, ya te respondo qué procede con la materia de pelos y fibras, ¿vale? Ujú. Vale, Jacqueline. Sí. Entonces, te paso igual también estas presentaciones para que las estudies y que no tengas problema. Y bueno, de mi parte es todo, Jacqueline. Digo, discúlpame, es que no me di cuenta, digo, de comer mi pericial. A veces siento que me emociono tanto y cuando me doy cuenta ya se tardó. Dije, yo dije, te voy a dar clase de 4 a 5 hechos de tránsito y luego de 5 a 6 y mira qué horas, ya son 5:58, Sí, no así te que preocupes. va. Ok, bueno, entonces nos vemos el lunes para darte la clase de tránsito, ahora tú, de sistemas de identificación y cualquier duda ahí estamos pendientes, ¿vale? Entonces, Sí. hoy en la tarde te subo esos videos. Por favor, avísame si no se pueden ver, porque yo me confié que ya se habían visto y pues no, pero por favor avísame y bueno, cualquier cosa aquí estamos pendientes, ¿vale? Sí, muchas gracias. Excelente tarde aquí. Vale, Excelente tarde, hasta luego. gracias. Hasta luego, hasta luego.